Oigan, ustedes los que tienen deudas y quieren pagarlas pero no han podido convencer a su acreedor de un buen acuerdo. Ustedes los deudores morosos que no sean comerciantes, es decir, que no tengan un registro mercantil ni una sociedad, sino que sus ingresos sean producto de sus oficios y de sus profesiones independientes. ¿Quieren saber cómo negociar para que los intereses no les crezcan más? Pues esta información es para ustedes. Les voy a contar cómo Claudio Martínez inició con nosotros un proceso de insolvencia de persona natural no comerciante. Claudio es un reconocido contador en su campo, pero se encontraba en una situación muy delicada a nivel financiero porque hizo múltiples negocios y perdió en todos. Entonces tuvo que entrar en un estado de cesación de pagos con sus compromisos. Él tenía obligaciones con familiares, con bancos, con trabajadores, con amigos que le habían prestado dinero, hipotecas, prendas, de todo tenía. Entonces, esta situación lo había llevado a un nivel de estrés tan grande que hasta hospitalizado estuvo. Ya llevaba más o menos 6 meses sin poder pagar. Además, las llamadas de cobro no cesaban y él intentaba hacer acuerdos, pero no le aceptaban ninguno. Por esa razón, Claudio llegó a mi oficina en medio de esta muy difícil situación y me pidió que le ayudara a iniciar un proceso de insolvencia de persona natural no comerciante. Entonces le expliqué que se trataba de una negociación que se lleva a cabo entre el deudor y los acreedores para llegar a acuerdos de pago que se cumplan, porque de lo contrario viene la liquidación patrimonial y eso es peor que todo. No es para exonerarse de las deudas ni para defraudar a los acreedores, sino para buscar una alternativa razonable de pago según las posibilidades del deudor y lo que acepte el acreedor. Esto suspende los procesos ejecutivos, es decir, los embargos, los remates, los procesos de restitución de bienes inmuebles por mora en el pago de cánones de arrendamiento, por ejemplo, y los procesos de la jurisdicción coactiva con el Estado. Entonces, esta suspensión implica que las diligencias relacionadas con los bienes bajo el título del deudor quedan en espera hasta resolver la negociación. Además, el acuerdo de la negociación puede incluir enajenar los bienes que están en la cabeza del deudor y si están embargados ya se solicita el levantamiento de las medidas cautelares para poder hacer la venta y pagar lo que se debe. Este proceso solo se puede iniciar cuando el deudor tiene 2 o más deudas de más de 90 días de mora o cuando existen 2 o más procesos ejecutivos o de cobro coactivo en su contra. El proceso implica 3 tipos de etapas. La primera es la negociación de las deudas, que es una conciliación. La segunda, en el marco de la conciliación, la convalidación de los acuerdos y la tercera, si no hay conciliación, liquidación patrimonial. ¿Qué me tiene que traer Claudio? El listado detallado de las deudas con sus respectivos soportes para informarme cuándo se adquirieron las deudas, el monto de las mismas, cuánto llevan atrasadas, las circunstancias que llevaron a este atraso, un informe detallado de las causas de la cesación de pagos y sobre todo, lo más importante, una propuesta clara y razonable de negociación. También tendrá que decirme qué bienes tiene y en una constancia indicarme cuáles son sus ingresos actuales para saber cuál es la situación real de propuesta de pago. También me debe decir quiénes son los acreedores más complicados para poder nosotros establecer una estrategia, una táctica mejor con esos acreedores y así ayudarle exitosamente. Ojo, la base de este proceso es que la persona no realice actividades comerciales, o sea que no tenga una sociedad, lo tenemos claro, o si no, le toca dar trámite bajo los parámetros de la ley de insolvencia de las sociedades, que es otra cosa. Una vez se organice la información que Claudio me trae, procedemos a radicar la solicitud de conciliación. Como nosotros siempre pensamos en el bolsillo de nuestros clientes, la hacemos ¿ante quién? Ante la Procuraduría General de la Nación, que desde el año pasado conoce estas conciliaciones o a preferencia del cliente lo podemos hacer en una notaría o en un centro de conciliación donde diga el cliente. Una vez que se acepta la solicitud de insolvencia, el centro de conciliación cuenta con unos términos: 20 días para fijar la fecha de la audiencia de negociación y 60 días para la aceptación y finalización del acuerdo o proceso de negociación de deudas que inicialmente tiene la participación, por supuesto, del acreedor o de los acreedores. Tienen que estar mínimo el 50% de los valores de los capitales adeudados, reunidos ya sea en 10, en 15, en 20, en 3 acreedores, como sea. Entonces, cuando se acepte el acuerdo,
el deudor debe comenzar a pagar. Si no hay acuerdo, decimos que procede la liquidación patrimonial, que es como ya se denunciaron los bienes que tiene el deudor, pues estos bienes van a pasar prácticamente con un proceso, obviamente, a un remate para el pago de la deuda de los acreedores. Entonces, fíjense que iniciar esto se hace de buena fe, con muy buena voluntad, pero no se inicia para incumplirlo, porque si no el problema sería mayor al que teníamos antes de empezarlo. Si usted necesita una asesoría, un diagnóstico, un análisis para iniciar este tipo de procedimientos sobre su caso, recuerde que también podemos hacerlo mediante acuerdo privado, pero eso ya implica que usted habló con su acreedor y que están, o sus acreedores, y que están de acuerdo en hacerlo así para después refrendarlo ante el centro de conciliación. Pero en cualquier caso, escríbame, llámeme. Soy Camila Moreno, su abogada en casa, y estamos en total disposición de ayudarlo a regularizar su cartera. Que estén muy